Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Oduduwa se hizo de la confianza de Olofin, Patakin. Cuando Oduduwa iba a bajar a la tierra, Runmila le recomendó hacer Evo con 2 chivos, 4 asecolá, aso funfun, tela blanca, eyele merín, 4 palomas, y adie mejí funfun, 2 gallinas blancas. Pero Oduduwa no hizo el Evo y descendió sobre la tierra, sobre la espalda de Olofin. Cuando llovía, el agua caía sobre él, y el sol lo castigaba desde el amanecer. No podía calmar su hambre. Regresó de improviso a Derun para ver a Runmila. Le pidió permiso, aunque tarde, para hacer el Evo del primero Sode, consulta adivinatoria. Runmila le dijo, ahora tienes que hacer el Evo doble. Oduduwa aceptó. Después de hacerlo, volvió a Ile Aye, Sala Aye, y cayó de nuevo sobre la espalda de Olofin. En ese tiempo la tierra se volvió árida. La lluvia dejó de caer. Las mujeres embarazadas parían mal. Ningún fruto del campo maduraba. Viendo esta serie de calamidades, Olofin mandó a buscar a un Awo llamado Gbori Hobi Gulenu Awo, dios universal del destino y la medicina. Este llegó y tomó la Awo-Faka que tenía Olofin en su casa, e hizo un tefá, iniciación, y uno sode en la casa de Olofin. Salió el signo de Hbeyeku y le dijo a Olofin, ¿quién es ese extranjero que dejas vivir sobre tu espalda? Constrúyele una casa e instálalo dignamente. La casa fue construida por el mismo Oduduwa. Cuando terminó la construcción, Gulenu le dijo a Olofin, para mantener esto hay que darle a Oduduwa 2 chivos, o polopó funfun, muchas cosas blancas, una cesta con 101 igbin, caracoles, 101 cará, tortas de frijol, yin efun, miel blanca o conefun, epó, aceite de palma, y opolopó o wo, mucho dinero. Todo esto se le dio a Oduduwa, y así se hizo cada vez que Oduduwa visitaba Sala Aye. Después las mujeres comenzaron a parir. Llovió de nuevo, los frutos maduraron, y la tranquilidad y la paz reinaron en la tierra.